Bienvenidos y muchas gracias por estar acompañándonos en esta nueva sala de emergencia, que es un espacio, como saben, dedicado al análisis de temas de coyuntura que genera signos vitales. El tema del desabasto y deterioro del sistema de salud va más allá de la corrupción. En México se ha sufrido de la escasez de medicamentos contra el cáncer, al menos en los últimos 2 años. Esto como producto de la maniobra administrativa para supuestamente controlar el proceso de adquisiciones para productos farmacéuticos. El producto y el problema no nace con la demanda de medicamentos por la pandemia. Nace como una decisión unilateral por combatir a los proveedores que querían tener una continuidad en este gobierno. La situación es crítica y requiere de una atención urgente por parte del gobierno. La organización Impunidad Cero ha realizado diferentes investigaciones justamente para atender lo que está pasando en torno a este tema. Se requiere de un diagnóstico preciso y que la sociedad mexicana sepa las causas de este problema y no caer en los señalamientos engañosos que regularmente da el gobierno en torno a este tema. Para discutir este tema, hemos invitado a Irene Tello Arista, quien es licenciada en Filosofía por la UNAM y maestra en Relaciones Internacionales por la New York University. Actualmente Irene es directora ejecutiva de Impunidad Cero. Irene, te doy la más cordial bienvenida, agradezco que hayas tenido un espacio para nosotros y evidentemente te felicito también porque están cumpliendo 5 años en Impunidad Cero haciendo un gran trabajo. Entramos de lleno, si quieres, Irene. ¿Cuál es el origen del desabasto de medicamentos en México? Es decir, ¿qué decisiones se han tomado dentro del sector financiero, del sector salud en el país, para poder llegar a estas condiciones en las que nos encontramos el día de hoy, que son realmente críticas? Claro que sí, Carlos. Me parece una gran pregunta para comenzar, porque además creo que desgraciadamente en este país, desde otras administraciones y en otros sexenios, escuchábamos de desabasto. Entonces, cuando ahorita hablamos de desabasto de medicamentos, muchas personas sienten que es el mismo problema y creo que es importante explicarles la diferencia de magnitud del problema que estamos viendo ahorita, del nivel de desabasto, que es para muchas afectaciones, muchos grupos terapéuticos, muchos pacientes, muchas enfermedades en todos los estados del país, y explicar un poquito por qué, ¿no? No es igual que el anterior. Nosotros en Impunidad Cero decidimos entrar al tema de ver qué es lo que estaba pasando con el desabasto después de que hicimos una publicación de... Nos tardó casi 2 años y medio en conjunto con una organización que se llama Justicia Justa, de analizar cómo estaba el tema de empresas fantasma en el sector salud. Entonces nosotros ya teníamos experiencia en el tema de corrupción en el sector salud, sí había bastante desgraciadamente, y en el momento de hacer las recomendaciones de esta investigación que sacamos en marzo del 2020, nos empiezan a buscar muchos doctores y especialistas diciéndonos, volteen a ver lo que está pasando con el desabasto. Así fue como empezamos a intentar entender qué era lo que pasaba, porque en ese momento apenas estaba como entendiendo la magnitud y cuál era el origen, y fue como decidimos hacer una investigación que también estuvimos como casi medio año haciéndola, que se llamó Operación Desabasto, para intentar explicar qué era lo que había pasado con el desabasto de medicamentos. Respondiendo a tu pregunta concretamente, pues con esta investigación lo que logramos determinar es que el desabasto fue producto de una fallida estrategia anticorrupción y de ahorro por parte del gobierno federal. ¿A qué me refiero? Intentaron con poca evidencia, con un muy mal diagnóstico y una peor ejecución, quitar un problema de corrupción del sistema de compra de medicamentos. Antes teníamos una cosa que se llamaban compras consolidadas, que básicamente el IMSS una vez al año compraba las medicinas que requería no solamente para todo el sistema del IMSS, sino para el ISSSTE, para CEMAR, SEDENA, muchas instituciones de salud también estatales que se sumaban a esta megacompra. Y este proyecto la verdad es que fue muy exitoso porque logró bajar los precios porque se hacía una compra masiva una vez al año e intentar reducir los lugares de la corrupción. Empezó en 2013
y estuvo desarrollándose hasta 2018. Entonces fueron muchos años que tardó este programa en idearse, implementarse y pues irse perfeccionando para que se cerraran las áreas de oportunidad, de que no ocurrieran actos de corrupción y cosas como el sobrecosto, el sobreprecio de medicamentos. Yo creo que este programa tenía muchas cosas todavía que mejorar porque era un programa de tal magnitud que obviamente siempre había cosas que se podían mejorar, sobre todo una política pública de tal nivel de complejidad. Pero lo que decidió el actual gobierno fue cambiar de la noche a la mañana este sistema de compras. Entonces, ese fue como la primera decisión que acabó afectando en el desabasto. Entonces, todas las compras a inicios de la actual administración se pasaron a Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No solamente la de medicamentos, sino todas las del gobierno federal. Antes, cada dependencia tenía su oficialía mayor, que era la que se encargaba de comprar estas cosas. Todas estas compras se pasaron a la oficialía mayor de Hacienda. El problema de pasar la compra consolidada de medicamentos a Hacienda es que no es cualquier cosa. La verdad es que es una cosa que ahorita estamos intentando explicar porque este proceso duraba un año en hacerse, o sea, de pedirle a todos los hospitales que dieran como todas las necesidades, hacer el estudio de mercado de cada una de estas claves, determinar cuál era el precio que se podía ofertar básico por parte del gobierno. Era un proceso muy complicado, muy técnico, que tardaba desde febrero de un año antes hasta diciembre que se acababan firmando los contratos. Entonces, a ellos se les hizo fácil que de la noche a la mañana este proceso se pudiera pasar a Hacienda cuando no tenían el personal, no tenían la capacidad ni el entrenamiento para hacer estas compras. Entonces, uno de los primeros problemas fue que se empezó a comprar tarde y mal. El segundo problema tiene que ver con esta pelea por parte del gobierno federal hacia las grandes distribuidoras de medicamentos. Se determinó que tenían un oligopolio inmoral. Este es un concepto que estoy sacando de un veto presidencial que tenemos en la investigación, y a través de este veto presidencial se determina que estas tres principales distribuidoras que se decía que acaparaban el mercado y la compra de medicamentos en el país ya no podían tener ningún tipo de compra-venta con el gobierno. Lo que no se entendió en ese momento es que sí había una acaparación, pero lo que pasaba era que estas distribuidoras le compraban a otras farmacéuticas. Entonces, al final, le vendían al gobierno la distribución y el insumo, lo cual lo hacía muy conveniente porque, pues, la verdad es que es muy difícil distribuir medicamentos a todas las regiones del país. Ellos consideraron que ellos podían poner la distribución y entonces ahorrarse como este paso y quitar a las distribuidoras del por medio. Entonces, el segundo error del gobierno actual fue que quitó a las distribuidoras y entonces, además de comprar tarde y mal, no había quien distribuyera los medicamentos. Y el tercer problema tiene que ver con la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI. Para la gente que no supiera, el Seguro Popular se genera justo para intentar dar algún tipo de apoyo médico o alguna atención médica a todas las personas que no tenían ni IMSS, ni ISSSTE, ni acceso a hospitales privados. La verdad era que casi la mitad de la población mexicana estaba en esta circunstancia. Yo creo que sí era un proyecto bastante exitoso, también tenía muchas cosas que se le podían mejorar, pero sí funcionaba. Cuando se desaparece el Seguro Popular y se genera el INSABI, como todavía o tardó mucho en generar las reglas de operación, todavía no hay claridad respecto a si se van a acabar adquiriendo los hospitales que trabajaban para el Seguro Popular, pero que realmente no eran del Seguro Popular. ¿Qué va a pasar con estas enfermedades como pueden ser un cáncer o enfermedades que son muy costosas, que al final el diseño financiero del Seguro Popular estaba diseñado para que los pacientes relativamente sanos pagaran por las afectaciones más caras? Entonces había una bolsa que daba parte de la federación, parte de los estados y parte cada paciente que estaba asegurado, y funcionaba muy bien, que era el fondo de gastos catastróficos que estaba detrás del Seguro Popular, y que en la actual administración la verdad es que se ha gastado mucho de este dinero sin saber en qué está terminando este fondo que estaba diseñado para dar atención a pacientes con enfermedades graves. Entonces, cuando vemos estos tres problemas, es cuando entendemos por qué hay desabasto. Y yo se le digo a la gente, no es tan difícil entender que haya desabasto en esta magnitud cuando al final el gobierno no está comprando las medicinas que requiere el país, no está destinando los recursos necesarios. De hecho, siguen presumiendo ahorros cuando lo menos que tendrían que presumir ahorita son ahorros en ese sector. Y pues al final es eso, una falta de organización, una falta de planeación. Ahorita se le pasó a la UNOPS, que es este organismo de la ONU, pero igual y con la propia UNOPS van tarde, van mal. Y pues la verdad es que todavía siento que no están las condiciones necesarias para decir que esto se va a resolver en el futuro próximo. Creo que, fíjate que uno de los puntos que tocas y que tanto impunidad cero justamente en varios
de los artículos que han sacado, tanto tú misma como la organización, tiene que ver con esta poca continuidad de políticas que si quieres tocamos más adelante. Pero es decir, ¿cuáles son las implicaciones, Irene, del desabasto de medicamentos? Es decir, entiendo que hay implicaciones presupuestarias, como los que acabas de mencionar, pero también en la sociedad, ¿no? Es decir, de manera regular tenemos enfermos en todas partes, en nuestras familias, los vecinos, pero aparte con el tema este de la pandemia, que desde hace un año y medio aproximadamente venimos acarreando, no solamente en México, sino en el mundo, entiendo que este desabasto y esta desorganización que tiene el gobierno mexicano en torno a la compra, surtimiento de medicamentos, tiene implicaciones. ¿Cuáles son estas, Irene? Pues sí, son implicaciones ya muy graves, sobre todo en la vida y la salud de millones de mexicanos que dependen de las compras públicas para poder acceder a su tratamiento. Nosotros nos aliamos con un colectivo que se llama Cero Desabasto, que reúne a muchas organizaciones que hemos seguido el tema del desabasto, no solamente desde el lado académico, ¿no? Sino colectivos de pacientes de cáncer de mama, de niños con cáncer, de enfermedades reumatológicas, de pacientes con trasplantes que tampoco tienen su medicamento. Así es como se ha intentado hacer una plataforma para que las personas puedan reportar el desabasto e intentar tener una idea más acertada de las implicaciones y el nivel, ¿no? Porque además el gobierno no está midiendo el nivel de desabasto ni las afectaciones directamente, aunque sería el encargado de analizar en dónde falta el medicamento y qué hacer para que a los hospitales donde sigue faltando los insumos médicos lleguen esos insumos. Lo que nosotros estamos viendo ahorita, la verdad es que sí creo que es una tragedia humana de muchísimos estados o todos los estados con un reporte de algún medicamento que está faltando o varios para muchos hospitales. Del último informe que recuerdo de Cero Desabasto, de los principales reportes ahora venían de pacientes con diabetes que no tenían acceso al medicamento. Pero al final lo que a mí me frustra mucho y me desespera mucho es que estos son como esfuerzos de la propia ciudadanía intentando organizarse, que digo, me parece muy natural y muy necesario, pero en este punto en específico, que fue una consecuencia de una decisión mal planeada del gobierno, ellos tendrían que estar ahorita midiendo el nivel de las implicaciones de las decisiones que tomaron. Entonces, ya incluso estamos hablando de pérdidas humanas, que tampoco te podría decir un número porque tampoco tenemos la certeza. Desgraciadamente, la pandemia sí mezcló dos grandes temáticas, entonces mucha gente también dejó de asistir a los centros de salud, no sabemos si por miedo o porque no tenían el tratamiento, pero ya organizaciones o colectivos que han tratado el tema de cáncer y pacientes de cáncer, que desgraciadamente se vio muy afectado esta enfermedad porque hay una gran pelea con el principal productor de medicamentos oncológicos en el país, que por eso se ve tan afectada o tanto la afectación para pacientes de cáncer. Ya nos hablan de pérdidas humanas, de miles de pérdidas humanas porque se suspendió el tratamiento desde hace 2 años. Yo sí creo que estas implicaciones son inconmensurables. Incluso si quisiéramos ver una parte de reparación patrimonial del Estado y demandar al Estado por todas estas pérdidas humanas, de calidad de vida, de tiempo con los pacientes, es imposible calcular. Pero sí creo que por eso urge que la gente siga hablando de este problema, porque sigue ocurriendo. Y porque además estas afectaciones siguen aumentando cada día. Entre más pasa el tiempo y los pacientes no tengan acceso a su tratamiento, más se van a ver implicaciones en muchos más mexicanos que pueden llegar al punto de incluso ocasionarles la muerte. Oye, fíjate, no habíamos hablado de esto al momento de invitarte, pero ¿qué pasa o qué pasaría, por ejemplo, con la subrogación de estos de medicamentos o tratamientos? Es decir, entiendo que el gobierno tampoco ha destinado, digamos, recursos para poder recargarse en la iniciativa privada y pagarles. Como dices, no es un tema, no es el momento para poder lucir un ahorro en el presupuesto mexicano, sino todo lo contrario, todo debería de estar invertido digamos, en situaciones o problemas prioritarios. Pero ¿tienes tú alguna idea
de cuál ha sido la actitud del gobierno en torno a subrogar, digamos, ya sea medicamentos, tratamientos, que si no puede atender alguna clínica en una determinada población, se puede ir a un hospital privado. ¿Existe esta, digamos, existe esta dinámica o esta voluntad por parte del gobierno, Irene? Pues se han acercado mucho a la industria farmacéutica como para intentar ver con ellos de qué manera salen las compras. Eh, no se puede hacer tanto la parte de la subrogación porque sí es una cosa que le compete al Estado mexicano pagar por los medicamentos, pero de hecho creo que ya está, o sea, de facto ya está ocurriendo una cierta subrogación porque no le han pagado a muchas de las farmacéuticas con las que ya adquirieron medicamentos. Entonces tiene una deuda el INSABI con muchísimas farmacéuticas millonarias, que además también está entorpeciendo las siguientes compras porque obviamente la industria farmacéutica ya no le quiere vender al gobierno porque además están endeudados grandemente con ellos. Entonces, creo que ahí el tema tiene que ver más con un entendimiento mutuo del funcionamiento de este mercado, porque sí creo que había un gran desconocimiento de cómo funcionaba la industria farmacéutica mexicana, eh, ahora sí que falta de confianza de entrada sin entender bien cómo funcionaba el mercado y qué se podía hacer para mejorarlo. No porque sean unos santos, porque también yo creo que aquí es importante decirlo, ¿no? O sea, la industria farmacéutica también tiene muchas cosas que se le podrían vigilar. De hecho, ahí, que son las cosas que nosotros decimos desde impunidad cero. Si había corrupción, si había acaparamiento de mercado, pues identificar los distintos problemas y a las instituciones que tenemos ya que funcionan. Por ejemplo, la COFESE acaba de sacar una muy buena resolución respecto al tema de acaparamiento de mercado de distribuidoras de medicamentos, pero del lado privado, ¿no? Y es una de las, creo que es la multa más grande que va a poner la COFESE en años. Entonces sí teníamos mecanismos que ayudaban a regular estos sectores, pero son mecanismos que funcionan institucionalmente, con procesos que se tienen que seguir, con investigaciones. No se puede determinar de la noche a la mañana por una intuición que este sistema es corrupto y que se va a tomar uno nuevo. Entonces, sí creo que es un gran tema y que había una gran incomprensión respecto a cómo funcionaba la industria farmacéutica en el país. Entonces, creo que más bien un tema de subrogar el servicio sería un tema de mesas de discusión y de diálogo entre gobierno y esta industria para que se logre destrabar el problema y se regrese un esquema de compras ordenado. Claro, no es una pregunta, realmente es una reflexión de mi parte. Decía mi abuela, con un comercial muy viejo, que había hace muchos años, que si mata cucarachas, ¿qué no matará? Que lo que quiero decir con esto es que si esto pasa con la compra y surtimiento de medicamentos, seguramente pasa con otros insumos, ¿no? Es decir, estoy pensando también en reactivos para detectar ciertos padecimientos, entre ellos, evidente, el COVID-19, instrumental, etcétera, ¿no? Entonces, quizá este complejo de conjunto de problemas pues se ve reflejado también en otras áreas dentro del sector salud. Digamos, me gustaría tocar un poco el tema, Irene, más social, digamos, cómo se siente el desabasto en las familias. Y evidentemente, es una pregunta muy evidente, ¿cuál es el sector social que ha resentido más esta política? Pues yo entendería que los más necesitados, la gente que está en un nivel de pobreza notorio. Pero tú tienes algún dato que solidifique esta aseveración. Sí, pues te digo, creo que ahí nos basamos sobre todo en el tema, en los reportes que hace Cero Desabasto. Eh, sí, desgraciadamente vemos que está afectando más a los pacientes que requerían o que iban a algunas clínica o del Seguro Popular o del IMSS o del ISSSTE, ¿no? Entonces, personas que dependían de estos servicios médicos para poder tratar sus enfermedades. Las afectaciones directas creo que cambian mucho de paciente a paciente y de familia en familia, pero de los testimonios que hemos logrado escuchar y recopilar, la verdad es que sí son testimonios desgarradores de gente que literal tiene que transformar su día de la noche a la mañana para dedicarse a buscar el medicamento, muchas veces endeudándose por los altos costos de estos medicamentos que ahora ellos tienen que asumir y que además medicamentos que antes podían costar relativamente poco,
y que subieron de manera drástica de precio por un tema de oferta y demanda. Como hay tanta demanda y tan poca oferta actualmente porque los hospitales públicos no están dando el medicamento, están subiendo muchísimo los precios de los medicamentos, lo cual creo que ahí es una cosa que se tendría que volver a revisar para regular esto, ¿no? Y que no hubiera farmacéuticas ganando de más a través de la tragedia humana. Pero sí, el problema otra vez, como te decía, nos encantaría saber cómo esto, ¿no? O sea, cuáles son los estados más afectados, en qué clínicas están. Ahorita lo único que tenemos es esta plataforma que invito a todos los que nos estén escuchando a revisar, que se llama cerodesabasto.org, que es una plataforma de autorreporte o de crowdsourcing, como para que la gente esté reportando en dónde están viviendo el desabasto, pero esto es lo que tendría que estar haciendo el gobierno federal. Esto es lo que tendrían que estar determinando ellos para decir, bueno, si ya se generó este problema, ¿dónde están las clínicas y para qué medicamentos hay mayor desabasto para intentar pues comprarlo de la manera más pronta y que lleguen a las clínicas que los necesitan? Estamos llegando ya casi al final de la entrevista de nuestro tiempo, pero tengo al menos dos comentarios y una pregunta. ¿Qué efectos tiene esta denominada austeridad republicana? Entiendo que no solo es en el sector salud, pero ¿qué efectos tiene, digamos, para la vida cotidiana de los mexicanos? Es decir, entiendo que muchos de sus reportes han tocado estas consecuencias. Creo que quizás vale la pena que nos puedas como contextualizar en ese aspecto, Irene. Claro, pues al menos en este aspecto que tiene que ver con el sector salud, yo sí creo que la austeridad tiene una implicación directa en generar violaciones graves a derechos humanos, en específico el derecho a la salud, y una baja calidad del servicio público, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es hospitales que ya no pueden dar atención o ciertos tipos de tratamientos o de cirugías porque no tienen los insumos para operar. Eh, y es trágico ahorita porque no solamente es una situación de los médicos que tienen que intentar arreglárselas con los que logran tener, sino además que tampoco han tenido los insumos para poder hacer frente a la pandemia. Entonces, sí creo que al menos en el lado del sector salud, esta austeridad se traduce en baja calidad del servicio público y en una afectación directa a la salud de los mexicanos, generando violaciones graves a derechos humanos. Eh, ¿Qué está haciendo Impunidad Cero ahora? Es decir, me gustaría solamente cerrar con una especie de contexto de tu organización que diriges. Es decir, aparte de este tema que entiendo es un tema que consume gran parte del trabajo y energía de Impunidad Cero, ¿qué está haciendo? ¿Qué más está haciendo ahora Impunidad Cero? Sí, pues la verdad es que este tema nos agarró desprevenidos. Nosotros nos dedicamos a temas de impunidad, corrupción. Nos volteamos a verlo porque sí creemos que es importante que alguien lo documente de manera rigurosa. Pero pues bueno, nosotros seguimos, déjame qué está pasando. El camión de la basura, pero nosotros seguimos, bueno, desde Impunidad Cero traemos una agenda de muchas problemáticas de impunidad que tiene que ver con cómo funcionan las procuradurías y fiscalías a nivel estatal. Estamos a punto o queremos sacar este año el ranking, que es una medición de todas las procuradurías y fiscalías. Estamos siguiendo también el tema de denuncia digital. Es un tema que nos importa mucho porque creemos que la impunidad en México empieza con todos los delitos que no se denuncian, pero entendemos por qué la gente no denuncia, ¿no? Porque es una verdadera complicación. Ok, sí, te agarramos en pleno El camino ruido. del camión. Oye, bueno, así estamos todos, así estamos prácticamente todos con niños atrás, corriendo, etcétera. Oye, para cerrar, creo que el tema evidentemente es uno de los más delicados que se tienen en la agenda del país. La afectación que se está resintiendo la están teniendo millones de personas en México tal y como lo dejas ver, no se ve una luz en el camino que solucione este problema, al menos en el corto plazo. El gobierno creo que continúa casado con esta estrategia de atacar a los empresarios, sea cual sea su aportación, en este caso el sistema de salud en México, y creo que va a ser un tema que desde nuestras trincheras, por lo menos desde la trinchera de la sociedad civil, pues vamos a poder al menos evidenciar y dejar constancia
de cómo se está manejando. Creo que Impunidad Cero ha hecho un excelente trabajo para poder hacer justamente este tema. Es un problema que ha llamado la atención de millones de mexicanos, y creo que sí, muchos mexicanos hemos caído en cuenta de el problema y la necesidad que se tiene justamente para atacar este problema. Te agradezco, Irene, tu atención y tu tiempo por estar con nosotros en esta sala de emergencia. Agradezco tu tiempo, sobre todo tu disposición, y espero poder seguir en contacto contigo y con tu organización en el corto plazo, Irene. Claro que sí, Carlos. Y nada más como para acabar la última idea, invito a toda la audiencia que visite uno de los proyectos que más nos gusta de Impunidad Cero, se llama denuncia.org. Es una plataforma para que la gente sepa dónde y cómo denunciar un delito. Y la verdad es que estamos muy contentos, ya vamos a cumplir un aniversario. Cada día aproximadamente se meten 1,200 personas nuevas a la plataforma. Entonces, pues estamos haciendo todo el intento porque se llegue a más personas. Y pues seguir en esta, yo creo que es el tema de México ahorita, ¿no? ¿Qué hacer para combatir la impunidad en el país? Oye, déjanos tus datos, es algo que se me pasó a hacer antes de cerrar, pero creo que es importante que nos dejes la información de tanto tuya como la de Impunidad Cero, las ligas, etcétera, las direcciones, etcétera, ¿no? Claro, bueno, yo creo que lo que más uso es Twitter, entonces ahí me pueden encontrar como @itelloarista. Nosotros en redes sociales estamos muy activos en Twitter, Instagram, Facebook y hasta TikTok ya tenemos en @impunidad0mx, y todas las investigaciones las pueden encontrar en impunidad0.org. Y pues bueno, ¿no? También tenemos una plataforma para analizar datos de impunidad que se llama Impunidata, y sí, como la joyita de la corona, que es la que estamos moviendo ahorita, que es denuncia.org. Oye, fíjate que qué bueno que nos pasas esta información. Al final de la entrevista se edita y vamos a hacer señalamientos para que lo pueda consultar nuestra audiencia. Pues te agradezco mucho, Irene, por tu tiempo. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buen día. Hasta luego. Gracias.